y vamos a comenzar. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Diego Flores, ajedrecista desde hace ya varias décadas. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con algunos finales. El título un poquito ostentoso de finales imprescindibles, pero esto vino a razón de hace poquito haber visto una partida entre Carlsen y Firouzja, que vamos a estar revisando más adelante, en la cual Firouzja termina perdiendo de una manera, digamos, bastante básica, ¿sí? Entonces me pareció, digamos, importante como disparador poder utilizar esa partida. Y a su vez, otro ejemplo curioso en el cual Carlsen también le gana a Firouzja, una partida de hace algunos años atrás, en la cual también, digamos, con conceptos, digamos, muy, muy básicos también, Carlsen en ese caso termina ganándole al joven Firouzja. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a trabajar dos conceptos sobre los finales de Reyes, ¿sí? Uno que es la triangulación y otro que tiene que ver con la oposición y la oposición a distancia, ¿sí? Son dos conceptos fundamentales para poder, eh, bueno, entender mejor, ¿sí? Y saber qué pasa en los finales de Reyes. Los finales de Reyes tienen una particularidad, creo yo, a diferencia de otros finales, de que suele llegarse a lugares irreversibles. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, por ejemplo, en finales de torres o finales de piezas menores, uno puede conseguir una ventaja y probablemente pueda ser una ventaja decisiva, pero en algunos casos puede llegar a haber algún recurso, alguna maniobra, algo medio inesperado que pueda terminar, digamos, de dar chances al rival, ¿sí? En los finales de Reyes, cuando uno llega a un final de Reyes, lo que suele pasar es que ya hay un resultado puesto, ¿sí? Como que ya se sabe lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, en esos casos es importante, digamos, conocer diversos recursos y diversas cuestiones para justamente saber con la mayor anticipación posible qué pasa en esos finales, ¿sí? Porque cuando, bueno, muchas veces se dan potenciales simplificaciones masivas en las cuales se termina llegando a finales de Reyes y uno tiene que estar ahí alerta a ver si ese final le favorece o no, ¿sí? O bueno, si es tablas o lo que sea, ¿sí? Pero como les decía antes, son finales de los cuales difícilmente uno puede hacer grandes cosas como para cambiar el rumbo de esos finales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver primero un pequeño ejemplo típico clásico, ¿sí? Se ve bien el tablero, ¿verdad? Creo que está bien encuadrado. Esta posición juega el blanco, ¿sí? Que por supuesto estos peones van para adelante y este es el peón que defiende, ¿sí? B7, B6 y C5, rey D5 y rey D7, ¿sí? En esta posición juega el blanco, que tiene una jugada que es muy tentadora, ¿sí? Que es la jugada C6. ¿Sí? ¿Por qué es tentadora C6? Bueno, porque en el caso de que el negro coma, el blanco va a jugar rey C5. ¿Sí? ¿Y qué pasa en este final? A ver, ¿qué me podrían decir? El rey ya no le puede alcanzar al peón. Bueno, eso es relativo porque en realidad el negro puede jugar tanto rey D8 como rey C8. ¿Sí? Tiene dos jugadas defensivas, ¿sí? Como para tratar de frenar al peón, ¿no? Ah, ya me di Por ej- cuenta. Eh, por sí, ejemplo, imaginemos que el negro juega rey C8. ¿Sí? ¿Cuál sería la jugada, digamos, del blanco acá? Rey por C6, naturalmente. ¿Sí? El negro, rey B8 y el blanco B7. ¿Sí? Y este es un final que se gana, que el blanco gana con facilidad, porque rey y rey C7, y el peón ya corona. ¿Sí? Entonces, el intento del negro podría ir por el lado, en vez de jugar rey C8, ¿sí? Sino por el lado de rey D8. ¿Sí? Rey C8 pierde
y rey de 8 es un intento diferente. ¿Qué pasaría con rey de 8? Pues ahora sí. Rey de 6 ¿Por qué rey de 6? A ver, ¿por qué rey de 6 y no rey por C6? para generar oposición y cuando si se llega a ir a C8, ahí recién le comes el peón dándole oposición. Exactamente, muy bien. Si rey de 8, la jugada del blanco no es rey por C6, ¿sí? Sino rey de 6, ¿sí? Porque si rey por C6, rey C8, y este final sí que es tablas. Cuando el blanco hace B7, rey B8, rey B6 y terminamos, ¿sí? Entonces, rey de 6 acá lo obliga al negro a jugar rey C8. Ahora rey por C6, rey B8 única, B7 y estamos en el mismo final de antes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Gana C6? ¿Qué pueden decir? Porque digamos, B por C, rey C5 y el negro aparentemente está perdiendo. ¿Qué podrá intentar el negro contra C6? Rey C8. Exactamente, como B por C no funciona, ¿sí? Y esto también es un pensamiento importante para aplicar en cualquier posición, ¿sí? Cuando uno mira una variante, ¿no? En la cual no funciona, bueno, se descarta, es lo que se suele llamar como método de eliminación, ¿sí? Entonces intentamos otra cosa, ya B por C no funciona, punto. Entonces, contra C6 lo único que queda es hacer rey C8. Y ahí el tema es que el blanco podría hacer C7. ¿Sí? Y quedar con un peón pasado y apoyado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tema de este final? A ver, por ejemplo, C6, rey C8. Si el blanco hace, por ejemplo, digamos, rey de 6, ¿puede el negro comer acá en C6? Estamos en un final muy parecido al de antes, en No, el cual, por no, supuesto, porque la si respuesta... come, le hace rey por y le da oposición y llegamos al mismo final de recién. Exactamente. Exactamente, después de peón por, rey B8, única, B7 y el blanco otra vez está coronando. Entonces, ¿cuál será la jugada del negro acá? Que está aparentemente contra las cuerdas, porque si no puede comer, tiene que hacer alguna jugada un poco extraña. ¿Cuál sería la otra jugada posible? De vuelta, eliminación. B por C no funciona, hay que probar otra cosa. Rey de Rey 8 B8. no funciona porque peón por peón, ¿no? Si rey de 8, peón por peón. Entonces lo único que queda es rey B8. ¿Sí? Y acá C7 parece súper tentadora. Lo que pasa es que vamos a llegar a una situación de potencial ahogado que el blanco no va a poder esquivar si quiere progresar. ¿Sí? Si el blanco quiere intentar ganar este final, se va a chocar contra una pared porque el recurso de ahogado de las negras le permite empatar la partida. ¿Sí? Obviamente, esta jugada es ahogado. ¿Sí? Entonces, y si me voy para atrás, rey, por más que haga una oposición, estoy irrelevante, porque cuando el blanco quiera progresar, justamente se va a encontrar con ese recurso de ahogado. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar, ¿sí? Acá, después de C6, rey C8, ¿sí? Y hago C7 directa, porque igual rey D7 y estamos en la misma posición de antes. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que la jugada C6 es insuficiente, ¿sí? Y aún así, yo les podría decir que este final el blanco lo gana. El tema es cómo lo gana, ¿sí? Porque acá le toca jugar al blanco. Fíjense que hay una situación de oposición, ¿sí? Lo que pasa que es como que el negro está haciendo la oposición ahora, porque le toca jugar al blanco, ¿sí? Rey de Entonces, en 4. este final, claro, en este final el objetivo del blanco, ¿cuál va a ser? Llegar a la misma posición y que le toque jugar al negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto sucede, entonces el blanco va a poder aprovecharse de esa oposición. ¿Sí? Entonces, acá sugirieron la jugada rey de 4. Sí, rey de 4 es una jugada que también podría funcionar. ¿Sí? Em, o rey de 4 o rey de 5. El tema es que el blanco tiene, digamos, este grupo de casillas para movilizarse, mientras que el negro no tiene tantas. Porque en muchas de otras casillas que pueda tocar va a perder.
Por ejemplo, yo puedo jugar rey D4 acá, ¿sí? Y el negro no tiene tantas opciones. Por ejemplo, el negro solamente tiene estas dos jugadas. Porque ¿qué pasa si viene para acá o para acá, alguna de estas casillas? Eh, C6. C6, exactamente. Por ejemplo, rey E8, C6 y el negro perdió automáticamente, ¿sí? Obvio que a peón por B7, y si el rey se quiere acercar, el blanco gana con la simple peón por peón, porque el rey no puede acceder a la coronación del peón de las blancas, ¿sí? Entonces, el negro está en un problema acá. No va a poder pisar nunca la columna rey, porque se va a alejar mucho del avance C6, ¿sí? Entonces el negro tiene que ir para atrás. Supongamos que hace rey D8. ¿Y qué hace el blanco ahora? Rey E5. Rey E5, muy bien. No voy a pisar esta casilla porque si piso acá me hacen rey D7, ¿sí? Entonces, rey E5 y ahora ¿qué hace el negro? Si hace rey Rey. D7, terminamos llegando a la posición que queríamos, en la cual le toca al negro y ahora vamos a ver qué beneficios nos trae eso en este caso, ¿sí? Y si el rey viene para C8, ¿cómo gana el blanco acá? Rey D6. Bueno, esta jugada sería imprecisa porque permitiría rey D8. ¿Sí? Fíjense, la jugada acá es rey E6, que es oposición diagonal. La oposición se divide, digamos, en distintas situaciones, la oposición frontal, que es la más clásica, la oposición diagonal, ¿sí? También podríamos llamar la oposición lateral, que por ejemplo sería con el rey acá, ¿sí? Y también tenemos la oposición a distancia, que es cuando, después vamos a ver en ejemplos de más abajo, cuando los reyes están a muchas casillas de distancia, ¿sí? Entonces, esta jugada gana la oposición automáticamente porque si rey de 8, rey de 6, ¿sí? Y este final el negro lo pierde. Rey, rey, todo obligado. Rey, rey y rey. ¿Y cómo gana el blanco acá? Porque la situación de ahogado sigue latente. C6. Ahora, C6. Bien, este es el momento de jugar C6, ¿sí? Porque en otro momento el negro se podría defender. Y a C6, si B por C6, El C6. C6 acá y a B por C, Rey C7. rey C7, la más precisa, ¿sí? Porque ya permite B7 y B8 y la figura de ahogado ya no existe, ¿sí? Después de C6, peón por, rey C7. Igualmente, esta jugada también gana en este caso, ¿no? Porque después de rey B7, seguido de rey C7, y el blanco va a ganar, ¿sí? Entonces, volviendo acá, el blanco lo que necesita justamente es triangular entre esas casillas, porque el negro tiene solamente estas casillas para moverse, mientras que el blanco tiene alguna casilla más. Porque ya vimos que el negro lo que no puede hacer nunca es irse a la columna rey, ¿sí? Entonces, rey D4 gana y rey E5 también gana, ¿sí? Entonces, ponemos rey D4, que es la que sugirieron, ¿sí? Rey D4, volvemos a alguna jugada para el negro, como por ejemplo rey D8, o bueno, rey C8, es igual. Rey C8 también, ¿cuál sería la jugada del blanco acá? Rey E5. Rey E5, bien. No pisan acá porque entonces volvemos a lo mismo. Rey E5, y si rey D7, rey D5. Y bueno, el negro acá ya sabemos que para acá no puede ir, ¿sí? Y si viene para acá, rey D6, y si viene para C8, rey E6, ¿sí? Supongamos que rey D8, rey D6, rey C8, rey E7, y llegamos al mismo final de antes. Rey A8, y esta jugada no podemos porque están ahogados, entonces C6. Y pierde como vimos antes. Bueno. Este es un ejemplo muy conocido, ¿sí? De cómo, digamos, de un final que aparentemente el negro se estaría defendiendo contra el intento táctico del blanco, que es C6, pero con una maniobra, en este caso de triangulación, el blanco logra ganar la partida.
Vamos a ver un ejemplo muy fresquito de una partida entre Carlsen y Firouzja, como les dije, que sucedió hace, bueno, hace muy poquito tiempo. ¿Sí? Estaban jugando este final, como ven a continuación, y en esta posición el negro, bueno, hace una jugada de espera, torre B6, y Carlsen juega torre D6, ¿sí? Que es una jugada que propone el cambio de torres, ¿sí? Que, digamos, lleva a un final muy simplificado que tiene, como les decía, un resultado opuesto, ¿sí? Estas cosas ya se saben con cierta anticipación, sobre todo cuando uno tiene cierto conocimiento de los finales, qué va a pasar, ¿sí? Si esto es tabla, si gana el blanco o no, porque que gane el negro ya sería demasiado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede el negro comer en D6? ¿Qué pasa en ese final resultante? Por cierto, este es un final que la teoría, que es bien conocido por la teoría, este final particular con esta situación de peones, ¿sí? Pero bueno, por eso me llamó la atención que Firouzja haya decidido, si bien estaba bajo la presión del reloj, haya decidido hacer torre por torre, ¿sí? Que es la jugada que en este caso pierde. ¿Pero por qué pierde? ¿Sí? Porque al comer, o sea, hacer torre por torre y después rey por torre, le está dando oposición en diagonal. Claro, ese es un primer concepto, pero fíjense, torre por, rey F7, ¿no? ¿Qué hace el blanco ahora? Rey Porque el tema de E5. la oposición es importante, ¿sí? Pero la oposición por sí sola no gana. La oposición es un medio para conseguir otra cosa, ¿sí? Y en este caso hay que ver qué utilidad le podemos dar a esa oposición, ¿sí? ¿Qué ganamos con eso? Porque ahora nos están viniendo con el rey acá, ¿sí? Entonces, ¿qué queda por hacer? Obviamente que esta jugada, que sería oposición lateral, no tendría ningún sentido porque me hacen rey F6, ¿no? Y si hago Ahí rey de 7, rey F6, me comen, ¿no? rey Rey E5 Entonces, y si el negro hace rey E7, F6. bueno, rey E5, rey E7, ¿sí? Y acá el blanco no tiene demasiadas formas de progresar, ¿sí? O sea, si va para acá con el rey, para acá o para acá, no cambia nada. El negro planta su rey en F6, ¿sí? Entonces, el intento acá de progreso es la jugada de F6, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué juega el negro acá? Rey F7. ¿No? ¿Qué pasa contra rey F7? Le hace oposición. Ahí la oposición consigue algo concreto, ¿sí? Si rey F7, rey F5, la oposición me sirve para conseguir algo, que en este caso es el pasaje del rey a G6. Y esto es absolutamente decisivo, ¿sí? Porque después me como el peón. Y ya con esos dos peones el final lo gano, ¿sí? Entonces, acá el negro tiene que ser un poquito más astuto, ¿sí? Y encontrar alguna jugada, ¿sí? Que luche contra la idea de rey F5. Rey ¿Cuál podrá F8. ser esta jugada? Rey Rey F8, F8. muy bien. Rey F8 es la jugada del negro acá, para intentar defenderse. Que, por cierto, es lo que hizo Firouzja en la partida, ¿sí? Y entonces acá juega el Porque blanco, ¿sí? Si el blanco ahora hace rey F5, que es la jugada natural, el negro va a jugar rey F7. Y ahora yo hago la oposición y el rey blanco no accede a las casillas críticas de invasión. Sobre todo G6, que es la que decide la partida inmediatamente. Porque si como el peón de H6, dos peones contra el rey es demasiado, ¿sí? Entonces, de esta forma, el negro momentáneamente está resistiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Después de rey F8, ¿cómo tendrá que intentar jugar el blanco? A ver. Rey E6. rey E6. Bueno, rey E6, ¿qué va a jugar el negro? Rey E8. Rey E8. Rey Y ahí,
Rey E6, rey E8. ¿Qué puede intentar el blanco para progresar ahí? Eh, F7 jaque Pongamos que rey, rey. Claro, pero si hacemos F7, rey F8. ¿Y ahí qué hacemos? y termina en tablas. Si rey F6 estamos en posición de ahogado. Y si me voy a otro lado, me comen el peón y encima tenemos un peón torre que incluso en el mejor de los casos que me coma el peón de H6, igual va a ser tablas. ¿Sí? Entonces el negro se pone a la expectativa con el rey en F8, ¿sí? Y no permite invasiones directas, ¿sí? Porque rey F5, rey F7, ¿sí? Y si rey E6, rey E8, ¿sí? Y a F7 me quedo en F8. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede el blanco intentar algo más que no sea esas invasiones directas? Rey F4. Hola. F7. Rey F4. Bueno, pero F7, rey por F7, ¿no? Y Y estamos, en el mejor de los Rey, casos, me vas a comer, en el mejor de los casos, me vas a comer el peón de H6 y va a ser un final de peón torre que es tablas, ¿sí? Por ejemplo, F7, rey por rey F5. Rey, rey, supongamos que rey, rey, el peón te lo vas a comer irremediablemente, pero me quedo acá y de acá no me saca nadie, ¿no? De todas estas casillas, digamos, ¿sí? Entonces, este final es tablas, ¿no? Muy conocido. Por lo tanto, F7 no alcanza. Dijeron por ahí rey F4. Rey Yo- F4, ¿sí? Es una jugada que tiene, digamos, estéticamente algo interesante, que es que haga una oposición distante, ¿sí? Rey F4 es una jugada que uno tiende a buscar, ¿sí? Justamente por esta figura de la oposición a distancia, ¿sí? Esto es muy común. Pero acá no es la oposición lo que le va a dar, digamos, la victoria al blanco. Es otra, digamos, otro concepto, que es el que veníamos hablando en el ejercicio anterior, que es la triangulación, ¿sí? Porque fíjense, ¿qué pasa si en esta posición le toca jugar al negro? Esa es una pregunta que siempre hay que hacerse en los finales, ¿no? Porque muchas veces con el mecanismo de triangulación uno puede lograr quebrar algunas posiciones, ¿sí? ¿Qué pasa si juega el negro acá? Si en lugar del blanco le tocara jugar al negro, ¿qué pasaría? Tiene que jugar, digamos, una de estas tres jugadas, no tiene más opciones, ¿sí? Por ejemplo, si rey, rey, y eso lo gano muy fácil, porque ahí sí me voy a terminar filtrando, ¿sí? Si rey E8, rey E6, ¿no? El negro tendría que volver a F8, ahí haría F7 y estaría ganando, ¿sí? Entonces, el objetivo del blanco ahora, ¿cuál va a ser? ¿Qué tiene que intentar el blanco? y generar tiene la que oposición. intentar ir a comer el peón de H6. Bueno, eso como objetivo final, ¿no? Pero para lograr eso, eh, lo que tiene que hacer justamente en este caso es llegar a esta misma posición y que le toque jugar al negro, ¿sí? Y para eso, ¿sí? La herramienta que solemos utilizar tiene que ver con la triangulación. Eh, están pintando ahí, no sé cómo se saca eso. Ahí está. Bueno, entonces, para triangular, ¿sí? El blanco tiene más casillas que el negro, ¿sí? Digamos que tengo todo este conjunto de casillas, mientras que el negro tiene que quedarse por ahí, ¿sí? Entonces, el blanco puede empezar, por ejemplo, con rey E4 o rey F4, es indiferente. Vamos a utilizar rey F4 como jugada, digamos, principal, porque justamente hago una posición a distancia. Entonces, tiene, digamos, algún tipo de característica particular. Entonces, el negro ya sabe que si rey, rey y pierde. Inmediato, ¿sí? Y si el negro hace rey E8, que es la otra jugada natural, ¿qué va a hacer el blanco?
Rey E4. Rey E4, muy bien. Nuevamente, oposición a distancia, ¿sí? Que en este caso me sirve como en realidad triangulación, porque yo lo podría haber hecho al revés y el resultado hubiera sido el mismo, ¿sí? Si yo acá en vez de rey F4 hubiese hecho rey, rey y rey, vamos a terminar en la misma posición, ¿sí? Porque ahora la jugada del blanco, ya vamos a ver, ¿sí? Vamos a ponerlo para no perdernos, vamos a hacer entonces rey F4, rey E8, rey E4, ¿sí? Sabemos que siempre que el negro pise F7, el blanco pisa F5 y gana porque invade, ¿sí? Entonces, último intento defensivo del negro, rey F8. ¿Y qué hace el blanco ahora? Rey E5 y ahora sí llegamos a la misma posición, pero le toca a las negras. Rey Exactamente, porque el blanco hizo esto, ¿sí? Y el negro solo puede hacer esto porque esta casilla nunca la puede pisar, ¿sí? Es una casilla que está como minada para el negro, ¿sí? No puede pasar por ahí porque el blanco siempre tiene acceso a F5, ¿sí? Entonces, con esta triangulación, el blanco termina ganando, ¿sí? Porque ahora juega el negro y como vimos antes, haga lo que haga, va a perder, ¿sí? Por ejemplo, rey E8, rey E6, rey F8, F7, acá hay que tener un minimísimo de cuidado en la siguiente posición. Rey E7, rey H7 y ¿qué jugamos acá? Rey F6. Muy bien, rey F6 sería la jugada más precisa, ¿sí? Lo único que no hay que hacer acá es coronar damas, ¿sí? Coronando caballo, coronando torre, coronando alfil o moviendo al rey primero, vamos a ganar, ¿sí? Rey F6 es la más directa porque después de rey, que es única, corono dama y a la siguiente doy mate, ¿sí? Un mínimo de cuidado de no hacer esta jugada que por supuesto sería ahogado. ¿Sí? Bueno, como les dije al principio, este es un final muy conocido por la teoría y que incluso al nivel de un jugador como Firouzja, que es uno, sin duda es uno de los mejores del mundo, se le escapó eso, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de estos finales, porque son los que definen partidas, ¿sí? El negro, si bien hubiera tenido un final sufrido, con torre B1, por ejemplo, hubiese podido lograr una posición de tablas, ¿sí? Que como les dije antes, no es fácil porque ahí pasaríamos a otro final que tiene que ver con este dos, digamos, H y F, peón torre y peón alfil de torres, que es tablas, pero que hay que, digamos, transpirarlo un poquito, ¿sí? Pero lo que es seguro es que acá torre por torre pierde inmediatamente por esta maniobra del blanco. Rey, rey de 5, jaque y rey, ¿sí? Bueno, hace poquito muchos habrán visto que se jugó un match entre Kramnik, el histórico Kramnik, y Martínez Alcántara, que es un jugador peruano súper, súper talentoso, sobre todo en partidas rápidas. Y bueno, si bien era un torneo Blitz, perdón, un match Blitz, se llegó a un final que va a tener cierta similitud con el anterior, ¿sí? De hecho, el blanco acá podría comer N3 o no, es la pregunta que nos tenemos que hacer. A ver si se dan cuenta qué diferencia hay potencialmente entre este final, ¿sí? Y el final de la posición anterior, que sería este, ¿sí? Por ahí les va a parecer un poco extraño porque está el tablero dado vuelta, acá el blanco tiene peón de más, ¿sí? Y en el otro es el negro, ¿sí? Pero imaginen esto, torre por, rey por, ¿sí? Sería esta posición, vamos a girar el tablero, a ver si puedo, un cachito. Y eso ayuda a, ahí está, a encontrar las diferencias entre uno y otro. Es un peón torre, ¿sí? También con este peón, ¿sí? De más, en este caso para el negro, y la comparación es con este final, ¿sí? ¿Qué diferencia ven así a grandes rasgos entre un final y otro? Que ahora le toca jugar a las blancas y las blancas ganan la oposición. Bueno, podría ser, ¿sí? Pero hay otra diferencia sustancial, ¿sí? Que tiene que La ver con la ubicación del ubicación de peón. los
Exactamente, la ubicación de los peones torre, ¿sí? Acá, en este final, tenemos peón en quinta contra un peón en tercera del negro, ¿sí? Y acá, el bando atacante tiene el peón en sexta y el otro en segunda, ¿sí? Entonces, este final es distinto, ¿sí? Si esto estuviera naturalmente acá y acá, el negro ganaría como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Porque en esta posición, fíjense, cuando hacemos acá, imaginemos que el negro hace rey F8 y el blanco de forma torpe juega rey F5 y el negro juega rey F7. Esto no quiere decir que al final ya es tablas. El blanco tiene que volver a la posición anterior para después volver a triangular y puede ganar el final. Yo puedo hacer ahora rey E5, lo obligo al negro a jugar rey F8 y vuelvo a triangular. ¿Sí? O sea que el final está ganado, no puede el blanco, por más que se equivoque, siempre puede volver a la posición anterior, ¿sí? Y lo termina ganando. Entonces, en este final, ¿sí? Si los peones estuvieran, el peón blanco en H3 y el negro en H4, estaría ganado inmediatamente. Con los peones así, esto genera una situación particular, ¿sí? Diferente al ejemplo anterior, en el cual el blanco igual va a tener en este caso, chances de empatar la partida. Fíjense, básicamente la pregunta es, ¿puede el blanco comer en E3? Sí, puede comer en este final, porque después de torre por y rey F1, rey por F4, rey F2, ¿sí? Vamos a ver que cuando el negro intente lo mismo, ¿sí? Que en el ejemplo anterior, se va a encontrar con un recurso defensivo del blanco. A ver si alguien a la distancia se puede imaginar cuál será ese recurso. Y que gana la oposición porque si rey B4, las blancas ¿No? hacen oposición en diagonal. O sea, rey E4, rey E2, ¿no? F4, rey F2, ¿sí? Y F3, y rey F1, por ejemplo, ¿no? Este es un final que sería idéntico al anterior, nada más que en el anterior estaba este acá y este acá, ¿sí? Ese final ya vimos que el bando atacante lo ganaría. En este final es diferente, a ver qué va a pasar acá. Rey El E5. negro Bueno, me gusta el intento, ¿sí? Rey E5, el blanco supongamos que rey F2, ¿sí? La jugada prolija probablemente sea rey E1, pero no va a cambiar nada porque el negro puede, digamos, triangular, ¿sí? Pero supongamos que rey Ahí F2, era en realidad rey F5 porque le está dando oposición a distancia. sí, es verdad, pero el blanco acá no va a perder, pero ahora vamos a tratar de entender por qué. Supongamos que rey F2, ¿no? Rey F4 y rey F1. Y ahora el negro, para intentar ganar, tiene que en algún momento, digamos, intentar pasar, ¿sí? Puedo tratar, lo que pasa que, claro, en el final anterior, esto el blanco no lo podía permitir porque el rey se filtraba. Porque, claro, el peón estaba acá y este estaba acá. Ahora esa filtración no existe, ¿sí? Y la filtración vía E3 va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque después de este jaque, rey, y es posición de ahogado, ¿sí? Cuando el negro hace acá, es ahogado. ¿Sí? Incluso, supongamos que acá, no sé, el negro hace acá, el blanco hace ahí, rey y rey, y también es ahogado acá. ¿Sí? Entonces, bueno, este final, ¿sí? Con el peón en H3 es tablas. ¿Sí? Con el peón, como vimos en la partida, el ejemplo anterior, se gana cuando el peón está acá, es tablas. ¿Sí? Y esto, si bien en la partida Kramnik hizo otra jugada que también funciona, que es torre B1, ¿sí? Pero torre por E3 hubiera empatado directo. Después, de hecho, jugó torre B1 y terminó perdiendo, porque, bueno, era un blitz, etc., ¿no? Ahí está, digamos, la posibilidad del error ahí todo el tiempo, pero este final hubiera sido tablas de forma inmediata, ¿sí? El negro no tiene progreso en este caso, ¿sí? F3, me quedo por ahí esperando, y aunque el negro invada, en un momento se llega
al recurso de ahogado para el rey blanco. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí de lo que era la triangulación principalmente, aunque también estuvimos hablando de temas de oposición. Ahora vamos a ver un ejemplo muy clásico, ¿sí? De lo que es, de cómo aplicar la oposición a distancia, ¿sí? Supongo que quizás alguno conozca este final porque es muy conocido, ¿sí? Este peón está en F3, va para adelante y estos peones vienen para acá, ¿sí? En esta posición juega el blanco, que tiene una única forma de empatar, ¿sí? A ver si alguien se atreve o se anima a decir alguna idea. Por supuesto, el que lo conozca no hace falta, pero si no, vamos a tratar de descifrar cómo hace el blanco para empatar este final. Rey ¿Cuál F1. sería, claro, cuál sería la jugada intuitiva? Rey F1. Claro, el Rey problema de rey F1. F1. Claro, todos queremos hacer rey F1 porque hacemos oposición lateral y ahí lo tenemos muy cerca al rey negro. El problema de rey F1 es que después me voy a chocar con que no voy a tener esta casilla para seguir haciendo oposición. Por ejemplo, rey, 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 y no tengo esta jugada. Y ahora el negro va a terminar invadiendo, ¿sí? Va a terminar llegando por atrás a presionar al peón de F3. Por ejemplo, imaginemos que acá el blanco hace, no sé, rey G2, por decir algo. Entonces el negro, rey E2, oposición y toco el peón. Y a rey G3, ¿cuál será la jugada ganadora para el negro? Y acá volvemos a algo que les comenté antes. La oposición es un medio. Uno no gana con la simple oposición. La oposición sirve para conseguir algo más. Muy bien, rey F1, porque uno podría querer seguir haciendo posición eternamente, pero eso no va a funcionar, ¿sí? Acá el negro lo que necesitaba era invadir F1 para llegar a F2 y comer F3. Y este final se gana matemáticamente, porque rey, por ejemplo, rey F2 y el peón ya está perdido y alguno de los dos peones va a coronar, ¿sí? El que el blanco elija, porque si rey por, corona este, y si el blanco quiere hacer rey, rey por y a rey por, haré G4 y coronaré este, ¿sí? Entonces, en la posición inicial, rey F1 pierde, ¿sí? Porque el blanco no puede evitar que el rey negro se filtre a la casilla F1 o eventualmente F2, ¿sí? Con esas dos invasiones el negro va a ganar. Entonces, ¿cuál sería otra jugada candidata para el blanco asociada a los conceptos de oposición? Rey G3. Bueno, pero rey G3 te voy a hacer rey E1, ¿no? Oposición diagonal que me va a servir en este caso para terminar invadiendo, ¿sí? Porque si rey, rey, ¿no? Y rey, rey, y rey, rey, y me filtré, ¿sí? Bueno, Rey H1. rey H1, muy bien. Esto es una auténtica jugada de oposición a distancia. Y ahora el negro, fíjense, cuando hace la jugada natural rey E2, rey G2, rey E3, rey G3, ¿sí? Rey D2, ¿qué hacemos? Rey H2. Rey, Rey H2. muy bien, rey H2. Esta es la jugada. Oposición a distancia nuevamente, ¿sí? Y rey E2, rey, ¿sí? Rey, y volvemos a rey H1. Supongamos que nos hacen rey E1 y ahora no queda otra, rey G1, ¿sí? Rey D2, rey H2. Rey D3, rey H3, ¿sí? Oposición a distancia, y el negro no progresa, ¿sí? Y una cuestión muy importante de este final es que acá, ¿sí? En la posición inicial, cuando el blanco hace rey H1, una jugada que hay que calcular es esta. ¿Qué pasa con G4? Si come el peón
va a avanzar el peón de... ¿Cómo y de no vuelta? está. Perdóname. Si como, nos van a avanzar el peón y vamos a coronar con jaque encima, ¿no? G4, si peón por E4, vamos a coronar al mismo tiempo, pero en realidad el negro va a coronar con jaque, ¿no? Entonces, ¿esta jugada gana? Sí. Vuelta Sería vamos a otro rey a G2. otra cuestión que mencionamos antes, claro, que tiene que ver con el método de eliminación. Peón por peón no funciona, entonces hay que buscar otra idea. Y otra idea Rey no hay más G2. que rey G2. Es la única, es Rey, el único intento, rey G2, exactamente. Porque si peón por rey por y el negro no puede evitar esto. ¿Sí? Y si no lo hace, si el negro hace otra jugada de espera, digamos, como rey D2, ¿qué pasa ahora? Rey Ya no, G3. ya no corona con jaque. Eso, por ahí vamos. Porque si rey G3, ¿sí? Nos van a comer y a peón por rey D3, y este final está ganado, porque el rey está muy avanzado y el peón está atrás, que eso es importante, ¿sí? En los finales de reyes, va primero el rey adelante y después el peón va de atrás despacito para avanzar en el momento oportuno. ¿Sí? Esperen un segundito. Ahí estamos. Acá está ganado, por ejemplo, rey F2, E4, ¿sí? Y en caso de, por ejemplo, rey E1, rey E3 es un final que se gana. Fíjense, la oposición como medio para después ganar, ¿sí? Por ejemplo, rey, invasión y el peón corona, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, rey D2, ¿sí? El concepto es que ahora yo como, y cuando el peón avanza y coronamos los dos, ya no es con jaque, porque el rey está en G2, ¿sí? Entonces, E3, G6, E2, G7, dama y tablas. Importante acá que no aparezca ningún jaque, digamos, sorpresivo. Por ejemplo, con el rey acá, dama G1, perderíamos. Pero bueno, eso no sucede. Entonces, volviendo al principio, este es un ejemplo muy instructivo de lo que es oposición a distancia. Rey H1 es la única jugada que empata. Y fíjense, por ejemplo, rey D2, rey H2 es la jugada geométricamente correcta. ¿Sí? Si rey C2, naturalmente rey G2. Porque si yo hiciera acá rey H2, me hacen oposición a distancia a mí y ahora el blanco pierde. ¿Sí? Haga lo que haga acá, pierde. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, no sé, si rey G3, rey E1, ¿sí? Y ya me estoy filtrando, porque rey G2, rey E2, y termino llegando acá, ¿sí? Entonces, es muy importante manejar estos conceptos de oposición, ¿sí? Bueno, tengo acá otro modelito interesante, pero antes de eso vamos a mirar el final de Carlsen, que fue de hace unos años, ¿sí? También contra Firouzja, ¿sí? Bueno, esto es E5 y F6, este peón va para acá, este blanco viene para E8, ¿sí? Entonces Carlsen hace esta jugada, ¿sí? Una jugada que obliga al blanco a tomar una decisión, y esa decisión es, ¿se puede jugar alfil por H5 o no se puede jugar alfil por H5? Este final uno puede decir, bueno, saco el rey y el caballo tiene ventaja por sobre el alfil, pero bueno, se lucha. Alfil por caballo, rey por alfil, ese final tiene un resultado opuesto, ¿sí? Entonces, el tema es conocer con la mayor anticipación posible cuál es ese resultado, ¿sí? Y eso lo vamos a saber con distintas herramientas de los finales de Reyes, en este caso, como hemos visto algunas, el tema de la oposición a distancia, etcétera, triangulación y unos cuantos más, ¿no? Pero en este caso lo que va a aplicar, ¿sí? Al 100% tiene que ver con la oposición y la oposición a distancia. Y eso tenemos que tratar de descifrarlo, ¿sí? Después de alfil por H5, el rey por H5, a ver si el blanco alcanza a empatar ese final, ¿sí? ¿Cuál sería la jugada del blanco acá para evitar que el negro gane?
para empezar, ¿no? Primer intento. Rey A3. Rey H3. Rey H3, única jugada, eso ya de entrada, ¿sí? No puede hacer otra cosa el blanco, porque si el blanco permite una invasión de este estilo, pierde inmediatamente. Por ejemplo, Rey F3, que lo podríamos asociar a una oposición diagonal, es perdedor automáticamente por Rey H4. Y no se va a poder evitar que el Rey negro llegue a F4 y se coma el peón, ¿sí? Por ejemplo, rey, 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 y el peón cayó. ¿Sí? No hay forma de evitar eso. Entonces, única jugada, rey H3. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos la oposición. Si el negro sigue jugando de forma, digamos, directa, el blanco se sostiene. Y si, por ejemplo, el negro intenta acá, el final se empata inmediatamente con esta, con rey F3. ¿Sí? Oposición, con el peón muy adelantado, eso hace que el blanco logre empatar. Como les decía, una recomendación general cuando uno tiene un final de rey-peón contra rey, primero el rey adelante y el peón lo dejamos atrás, lo reservamos para algún tiempo útil necesario. Por ejemplo, si este peón estuviera en E7, el negro ganaría el final muy fácil. ¿Por qué? Porque tendría dos tiempos para hacer cuando necesite. ¿Sí? Y esos tiempos se traducen generalmente en oposición en finales de reyes, ¿sí? Pero claro, en este final con el peón en E5 es tablas inmediato, ¿sí? Entonces F5 no es una opción, ¿sí? Entonces, bueno, el negro jugó caballo por H5, Firouzja comió de forma correcta, rey por rey H3 y Carlsen jugó rey H6, ¿sí? ¿Qué jugamos acá? Rey H2. Bueno, rey H2 es una jugada candidata, ¿sí? Que sirve para empatar. Rey H2 también empata, ¿sí? Firouzja hizo rey H4, que en este caso es suficiente, ¿sí? Pero rey H2 es correcta, ¿eh? Lo voy a... sí, rey H2 también empata, porque cuando vengo acá me vienen acá, ¿sí? Si el negro viene para acá, el blanco viene para acá, ¿sí? Entonces, rey H3, rey H6, rey H4. Una pregunta que debemos también hacernos en un final como este es, ¿cuáles son, digamos, las aspiraciones del negro para ganar este final? Bueno, hay en principio dos intentos que le podrían hacer ganar. Uno naturalmente es invadir por acá y el otro naturalmente es invadir por acá. Si logro alguna de esas dos cuestiones, el negro gana. Por ejemplo, si el negro deposita el rey acá, acá, en alguna de todas estas casillas, obviamente estas también, se va a comer el peón de 4 de manera irremediable, ¿sí? Este es un final que, por supuesto, el negro cuenta con una ventaja, que es que tiene un peón de más, ¿sí? Eso no es poca cosa. Es raro ver un final de reyes con peón de ventaja que no se gane. La gran mayoría se ganan, ¿sí? Pero cuando se consigue la oposición correcta, el final se puede sostener, como es en este caso, ¿sí? El blanco va a empatar este final, pero va a tener que jugar, digamos, con muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces, Carlsen jugó rey G7. ¿Qué juega el blanco? Rey G3. Rey G3, muy bien. Siempre, digamos, un tema que nos va a recordar siempre el tema de la oposición, justamente tiene que ver con el color, ¿sí? Siempre el mismo color de la otra casilla. Nunca una oposición va a ser con colores diferentes. Así que rey G7, rey G3. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la oposición distante incluso puede ser más lejana, ¿sí? Podría, por ejemplo, estar el rey en G1 y en alguna situación podría ser una oposición suficiente, ¿sí? Pero siempre conservando el mismo color para que sea oposición. Bueno, rey F8. ¿Qué hacemos acá? Rey F2. Rey F2, naturalmente. Rey E7 jugó cárcel. Y acá Firouzja hizo rey E2, que en este caso no cambia,
¿sí? Pero la jugada más correcta, digamos, no la más correcta, pero la jugada que conceptualmente uno tiende a hacer en estos casos es rey de 3, ¿no? Por lo mismo que estamos hablando en todo momento. Por cierto, el rey blanco nunca puede estar en otro lugar, en este final, que no sea en la misma columna que este rey. ¿Por qué? Porque si el blanco se pone, por ejemplo, en F3, más allá de que no hace la oposición, ya no va a llegar a frenar al rey negro y su invasión, ¿sí? Por eso es importante que el rey se mantenga siempre en la misma columna, en este caso, porque el negro aparte tiene un peón de más. Entonces, los contrajuegos del blanco, ¿sí? Van a demorar un tiempo más. Porque ¿qué quiere hacer el negro? Venir a comer el peón. ¿Cómo podría contragolpear el blanco? Veniendo a comer, pero claro, primero tiene que comer este peón de F6 para después comer este. Entonces, ese tiempo normalmente lo haría perder la partida, ¿sí? Por eso no le puede dar ni un centímetro al rey negro porque si no pierde el final, ¿sí? Cuando ahora el negro intenta pasar con su rey, ¿qué hace el blanco? Rey de ¿No? 2. ¿No? Sí, rey de 2 Rey, está bien y rey de 3 también lo estaría en este caso, ¿sí? Pero esta es una jugada muy prolija, ¿sí? Muy correcta, ¿sí? Si rey C5, rey C3, ¿sí? Rey B5, rey B3, el negro no pasa, ¿sí? Rey A5, rey A3. Vengo, puedo hacer acá o qué otra. Rey B2. Rey B2, claro, posición distante. Esto también me es suficiente en esta posición. Si rey B5, ya sí tengo que hacer rey B3. No puedo irme para atrás porque si no se me filtran, ¿sí? Rey B3, rey C5, rey C3 y el blanco sostiene, ¿sí? Las invasiones no logra permitir que el negro pase, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Carlsen hizo rey, blanco rey F2, rey E7, Mirauza jugó rey E2, rey E8 jugó Carlsen. A ver ahora, ¿qué tendrá que hacer el blanco en este caso? Rey 3, Rey E3. E3. Muy bien, el rey se va a mantener a la expectativa para ir para un flanco o para el otro, ¿sí? Porque si yo me inclino hacia un lado, el negro se va para el otro. Por ejemplo, rey, 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 primero rey, ¿sí? Y cuando el blanco haga alguna jugada así, rey D6, no, acá F5, perdón, acá F5 gana inmediato, porque ya logro pasar el peón, ¿sí? Y obviamente si peón por rey por y estoy ganando, ¿sí? Y si hace otra jugada, entonces rey D6 y ya no llega. Y rey B4 y rey. ¿Sí? Y si me voy para este otro lado, digamos, entonces más fácil todavía. Rey F7. Rey, está lejísimo el blanco. Rey. Por eso digo, el ataque del negro es muy directo. El contrajuego del blanco es más lento porque tiene que comer 2 veces. Por eso es que el blanco no se puede permitir, ¿sí?, darle ventaja al rey negro para que acceda por un flanco o por el otro. Entonces siempre se va a tener que mantener, en este caso, en la misma columna. Partiendo siempre de la base de un final como este, en el cual el negro tiene un peón de más, ¿sí?, que es un peón que está retrasado, pero que sirve de apoyo, ¿sí?, al peón de E5 en este caso, ¿sí? Obviamente, finales de este estilo, por ejemplo, con un peón acá o con un peón en D4, digamos, si el peón de F6 estuviera acá o el peón de F6 estuviera en D4, son finales que se ganan sin ninguna técnica. Se avanza con el rey y se comen peones. Acá, el negro, si quiere intentar algo, tiene que ser mucho más sofisticado ese intento, ¿sí? Entonces, rey E3 y Carlsen jugó rey D7. ¿Qué jugarían? Rey D3. D3. Única jugada. Si no, el blanco pierde, ¿sí? Si el blanco, por ejemplo, hace rey de 2, ¿cómo gana el negro? Con rey
Rey E6. Estaba viendo que igual en este caso pareciera que igual empata el blanco, ¿no? Porque rey de 6, rey de 3 y no tengo el acceso a C5 por rey C3. Esta es una situación particular porque, claro, porque no tengo D5 como jugada, ¿no? Si no, sí estaría perdido. Rey Y cuando E6. intento rey E6, rey E2. Y me mantengo para un lado o para el otro, ¿sí? F5 no alcanza en este caso, porque peón por y rey F3, ¿sí? Pero, claro, digamos, rey D7, rey D3 más prolija, ¿sí? Siempre, mejor. Porque a veces uno dice, bueno, con esta empato, pero son contados los casos donde eso funciona. Mejor, ¿sí? Ayudarse con el concepto de la oposición y de las casillas del mismo color. Entonces, Carlsen, rey de 6. ¿Y acá qué hay que jugar? Ahora sí podría decir que el blanco tiene única jugada para empatar. De 2. Rey de 2, única jugada, ¿sí? Porque si no hago rey de 2, bueno, me mantengo primero como posición distante y aparte estoy tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿sí? Si el negro intenta ir para algún lado o para el otro, el blanco lo frena, ¿sí? Y acá hizo rey C3, Firouya. Un error, pero muy grosero. Por más poco tiempo que tenga, un jugador de esa calidad no puede nunca cometer un error así. Y claro, rey C5 y abandonó inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me voy para acá, obviamente me meto, y si viene acá, rey, y ya está. Pim, 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 de forma completamente inevitable, ¿sí? Por ejemplo, rey, rey, no sé, rey, 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 y se come el peón. ¿Sí? Una tontería por parte de Firouya, pero bueno, eso hace que uno, digamos, enciende las alarmas y decir, bueno, si le pasa a Firouya, ¿cómo no me va a pasar a mí? ¿No? Entonces, para eso es importante tener muy mecanizado todo esto, porque si no, es verdad que en los apuros de tiempo uno le empieza a temblar un poco la mano, ¿sí? Pero con estas cosas se mecanizan, ¿sí? Después se juegan casi con los ojos cerrados, ¿no? Pongo el rey, taca, taca, mismo color, distancia, y eso se va manteniendo, ¿sí? Acá, claro, rey de 6, rey de 2, única jugada, ¿sí? Y bueno, si rey C5, rey C3, ¿sí? Rey C6, ¿puedo jugar rey C4? Sí. ¿Puedo jugar rey C2? Sí, las dos, ¿sí? Las dos mantienen, ¿sí? Sí, Juan, escucho. Ahí se haría tablas por triple repetición en algún momento. Pueden ser, eso puede ser, habría que mirar la planilla y ver si hubo digamos, si hubo tres posiciones exactamente iguales. Pero más allá de eso, ¿sí? El blanco ni siquiera necesita de ese recurso de reclamar tablas, digamos. Es un final que con un poquito de cuidado se puede empatar perfectamente, ¿sí? Bueno, esto importante, cité estos ejemplos de jugadores muy conocidos para que vean que puede pasar a cualquier nivel y lo importante que es el estudio y la comprensión de estos finales, porque uno obviamente no puede recordar todos los finales de reyes, dónde va cada rey, pero el concepto es lo importante, ¿sí? Acá, digamos, el tema de la oposición siempre suele estar presente en los finales de Reyes y es, digamos, una señal como para ver por dónde más o menos hay que ir, ¿sí? Acá después les va a quedar también otro ejercicio como para que puedan intentar. Este es un ejemplo muy similar al de Carlsen, ¿sí? Fíjense, está, digamos, el peón un poquito más atrás, pero está defendido por el peón de F2. En esta posición juega el blanco y gana. ¿Cuál sería la jugada que elegirían? Así, digamos, con todo lo que estuvimos analizando, estudiando y debatiendo, ¿cuál sería intuitivamente la primera jugada del blanco? Rey B1.
Rey B1, muy bien. Esta es la única jugada que gana, ¿sí? Oposición a distancia y acá el negro va a terminar perdiendo, porque no va a poder lograr frenar la invasión del blanco. Después lo van a poder analizar cuando reciban ahí el archivito o mismo acá en el estudio. Así que bueno, esto quería comentarles hoy. Son dos conceptos que en los finales de Reyes son imprescindibles, como lo que es la oposición a distancia y la triangulación. Y bueno, con esos ejemplos que vimos de jugadores de primer nivel, donde vemos que a veces también cometen errores y pasan estas cosas. Bueno, espero que les haya gustado, pero por sobre todas las cosas que les pueda ser útil y lo puedan aplicar en algún momento. Vale, muchísimas gracias, Diego. Brillante la clase. Y bueno, Bueno, ya bárbaro. próximamente coordinaremos alguna otra. Dale, dale, cuando quieran. Acá dejo de compartir. Ahí está. Ahí estamos todos. Bueno.